Hola, Dios te bendice. Nuevamente tratando de hacer este video. Fíjate que cuando pasas por situaciones muy fuertes, cuando pasas por situaciones que no sabes qué hacer o que van más allá de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que sientes que eres capaz, sí, el mejor, bueno, más bien dicho, la mejor forma de resolverlos es estar en espera, entregándole todas las cosas a Dios y solo esperando, dándole gracias a Dios por lo que está haciendo día a día y esperar, no moverte. Fíjate que en estos últimos 3 meses se me vinieron a mí muchos cambios. Estaba yo pidiéndole a Dios, estaba yo orando a Dios, platicándole y pidiéndole guía, sí, pidiéndole que Dios fuera el que me guiara, que Dios fuera el que dijera, el que decidiera qué es lo que se tenía que hacer. Porque yo realmente eso pasaba de mis fuerzas, sí. Otras veces siempre lo resolvía yo de acuerdo a como yo pensaba, a como yo quería, a como yo necesitaba que fuera. Entonces, desde hace 3 meses, Dios empezó a tratar y a tratar más fuerte conmigo en ese aspecto. Empecé a entregar situaciones que traía cargadas desde hacía tiempo. Empecé a entregar a personas que realmente yo no podía hacer nada por ellas. Y empecé a entregar también todo aquello que no sabía yo qué hacer. Pero ¿qué es lo que pasa cuando todo se te viene encima? Cuando no sabes qué hacer, cuando las cosas pasan más fuerte, o sea, van más allá de lo que tú puedes hacer. Tú tienes que parar un momento y esperar. Ver realmente si ya hiciste lo que a ti te correspondía y entregarle a Dios todo ello. Pedirle a Dios que sea Él el que se manifieste, pedirle a Dios que sea Él el que resuelva. Para nosotros que estamos tan acostumbrados a vivir una vida con el horno de microondas, que todo es en el instante, de repente empieza una situación muy estresante, ¿sí? Empieza el problema, las cosas que ya las quieres de inmediato. Quieres hacer las cosas, pero que se hagan como tú quieres, en el momento en que tú quieres. Y cuando nos dicen que tenemos que esperar, que nosotros no podemos hacer nada, nos desesperamos, nos enojamos. Así me pasó en estos 3 meses. Yo no podía hacer nada, ni cambiar de forma de pensar a las personas, ni poder ayudar a aquellos que lo necesitaran, que lo necesitaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que llegan a tus límites y no puedes ir más allá, ¿sí? Fíjate, fue tanta la situación que yo me quejaba con Dios, que yo le decía a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Pero yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, Dios y yo y Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que Dios te muestra que tú tienes limitaciones. Yo lo vi conmigo que no podía cargar, ¿sí? Que no podía hacer muchas cosas y que tuve que darme, pues ahora sí, por derrotada ante Dios y decir, no puedo. Necesito la ayuda de alguien. Yo no puedo. ¿Sí?
Yo tenía mucho la costumbre, sí, muchísimo la costumbre tenía de querer hacer las cosas en mi modo, como te decía, y que no podía, y no, en mis fuerzas lo tenía que hacer. Cuando Dios me empieza a trabajar en ese aspecto, tengo que aceptar, tengo que decir, tengo que mostrarle a los demás hasta dónde puedo ir. Tengo que decirles hasta dónde puedo y hasta dónde no. Tengo que aceptar yo misma hasta dónde sí, hasta dónde no. Sí, Dios es tan maravilloso que todo está. En todo está contigo. Sí. Siempre está cerca de ti, siempre te está ayudando y esperando a ver cuando ya dices no puedo. Para el ser humano el decir no puedo es decir eres un inútil. ¿Por qué? Por la ideología que traemos. Eres un inútil, no puedes, fracaso, etcétera, etcétera. Sí. Pero realmente lo que tenemos que hacer es reconocer que como seres humanos estamos limitados. Algunos más, algunos menos, pero estamos limitados. Fíjate, tuve que entregarle también a Dios una situación que yo no podía manejar. Tuve que entregarle a Dios a Dios todas y cada una de las cosas que yo quería hacer. Todos los problemas que se me presentaron, todas las situaciones que se me presentaron. Y yo le dije, Señor, no puedo. Me puse a llorar por la impotencia. Sí, me puse a llorar porque ya no podía yo. Le entregué a Dios mis problemas porque dije, bueno, Señor, solo tú. Sí. Y fíjate cómo es grande Dios, cómo es maravilloso Dios. Dios me mandó, sí, me mandó pues ahora sí, la respuesta a todo lo que tenía que hacer. Porque yo le decía, Señor, ¿qué hacemos? Y Él me decía, tú, nada, no puedes hacer nada. Yo voy a hacer las cosas. Y me enojaba, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tú, nada, yo voy a hacer las cosas. Hasta que ya entendí, le dije, bueno, Señor, yo ya no puedo. Sí, en tus fuerzas. Dios te bendice, Juan Camilo. Y yo me quedé quieta, ya no quise hacer nada. Ya no opté por hacer nada. Sí. Y luego el domingo me manda una palabra. Sí, la pastora de la iglesia donde me congrego. Me dice, oye, Maru, ¿qué dice Dios? Dice que te estés quieta, que dejes que Él sea Dios. ¿Sí? Que dejes que Él sea el que haga, el que diga, el que torne. ¿Sí? A mí me fascinó, te soy honesta, pero me desesperó también a la vez, porque eso significaba que yo no tenía que moverme. Sí, que no tenía que arreglar las cosas a mi forma, que no tenía que arreglar las cosas a mi modo. Dios es tan maravilloso que siempre te contesta, según para nosotros tarde,
pero para Él en su tiempo exacto. Ya empezaron a cambiar las cosas, se empezaron a ver realmente las bendiciones de Dios. Y cuando tú no haces nada, cuando tú estás tranquila, cuando tú aceptas la voluntad de Dios, sabes que Dios es maravilloso. Conoces y descansas en Dios. Y Dios va transformando completamente tu vida. Me regresó a la persona que quería. Facilitó las cosas que se abrieran, que necesitaba que fueran facilitadas. Sí. Y tuvo a bien dar libertad a otra persona a quien yo amaba. Sí. Dios es maravilloso. Sí, sé que todavía me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo el estar quieta, el querer hacer las cosas yo. Sí, me cuesta trabajo el esperar, porque estaba acostumbrada a hacer todo yo. Uno de mis hermanos dijo las cosas y las dijo ciertas, y sentí yo como que, Señor, tú me estás hablando. Porque yo les explicaba y les decía pues, realmente cuáles eran mis limitaciones, ¿no? Hablaba yo con mis hijas y les decía cuáles eran mis limitaciones. Y mi hermano dice, es que no te la creen porque siempre te has visto sana. Sí. Y dije, sí es cierto, siempre quise aparentar fuerza, aparentar valentía, aparentar, pero en mis fuerzas, ¿sí? Hacer las cosas en mis fuerzas. Aunque ya no podía, seguía de necia queriendo hacer las cosas. Cuando ya digo, bueno, esta soy yo, cuando acepto que yo no puedo sola, cuando acepto que las cosas no son a mi modo, Dios obró y obró grandemente. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones diversas y queremos seguir haciendo y haciendo y haciendo las cosas a nuestra voluntad? Queremos resolver problemas, queremos ir a orar para que se sanen los enfermos. A veces queremos hasta que el enfermo se pare y sea sano, sabiendo nosotros, ¿sí?, que van a quedar secuelas en ese cuerpo, ¿sí?, sabiendo que esa persona va a quedar atrapada en ese cuerpo. Y queremos que siga viviendo y que siga viviendo y que siga viviendo. Pero Dios tiene misericordia y dice, no, no es así. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido resolver la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros padres, de cada una de las personas que conocemos? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado cuando tenemos personas cercanas que tienen adicciones, a quererlas cambiar, a querer que sean diferentes? Y Dios dice, no, no es así. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Porque también esa palabra me mandó. Todo tiene su tiempo bajo el sol. No temas, yo estoy aquí. Yo soy tu Dios. ¿Sí? Siempre esas palabras estuvieron en mi mente. Dios me las mandaba
tanto a través del Facebook como a través de muchas formas. Sí, Dios siempre me decía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Sí. Y a veces eso pensamos que quiere decir, no, yo le sigo y voy a hacer lo imposible y todo. No, es confía en Dios y Dios va a hacer todo. Dios todo tiene sus tiempos, todo tiene sus tiempos, ¿sí? No es en nuestras fuerzas, es en las de Dios. Nosotros somos seres limitados, Dios es un ser ilimitado. Él puede hacer, puede decidir, puede tornar, ¿sí? Él conoce todo esto que estamos pasando desde antes que pasemos. Él ya tiene la respuesta, ya tiene sus tiempos, ya tiene todo preparado. Ya nada más el asunto es confiar. Es increíble, pero es cierto. Solo tenemos que confiar. ¿Cuántas veces tenemos problemas legales? Y no le decimos, vente Señor, tú eres mi abogado. Sí. Si no queremos hacer las cosas en nuestro conocimiento. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir en contra? Y le damos mucha autoridad al enemigo. Ay, es que me están haciendo brujería. Ay, es que el enemigo me está atacando. Ay, es que... No, no. Dios ya tiene controlado todo. Dios sabe exactamente todo lo que va a hacer. Dios sabe bien. Hace poco hablaba con mi hija respecto a que la oración que hizo Dios, Jesucristo por Pedro. Sí. Esa oración que dijo, le he pedido a Dios. El enemigo me ha pedido, el diablo me ha pedido zarandearte. Sí. Y yo he estado orando, sí, para que después para que te fortalezcas y te levantes. Dios jamás dijo, te voy a quitar lo que yo le dije al enemigo que ni te tocara, ¿no? Sí. Dios, Jesucristo ya sabía desde antes. Y él ya estaba orando para que no le faltara su fe a Pedro. Sí. Pedro ya sabía. Sí. Ya sabía la capacidad de Dios. Imagínate. Si nosotros conocemos cómo es Dios, ¿qué hace Dios? ¿Cómo está? Si llevamos esa relación personal con Él, donde platiquemos, donde leamos su palabra, donde hablemos, le pidamos como Padre lo que necesitamos y dejemos en sus manos hacerlo. Fíjate, es como nosotros cuando nuestros hijos nos piden las cosas. Ellos no preguntan si se puede o no se puede. Ellos confían en que nosotros sí podemos. Ellos confían en que nosotros lo vamos a resolver. Ellos confían en nosotros, en su tiempo, en su momento, sí, como nosotros podamos, pero lo vamos a hacer. Si nosotros que somos personas con defectos, intentamos hacer hasta lo imposible por nuestros hijos, si nosotros que luego el poco o mucho amor que sabemos expresar, intentamos hacer lo posible por nuestros hijos. Imagínate que Dios no hace por nosotros. Él no intenta, Él lo hace. Pero está esperando para que tú puedas primero aprender. Necesitas aprender a confiar en Dios.
Fíjate, increíble pero cierto, cuántos años yo llevo en el Evangelio. Y cada día es ir haciendo las cosas poco a poco, no corriendo, no queriendo saber que me la sé y que ya no necesito aprender. No, todos los días cuando tú te acercas a Dios aprendes algo, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios, es en su divina gracia, es en su divina misericordia. Es hermoso. Es hermoso cuando empiezas a entender esto. Tú haces hasta donde puedes y ya después, Señor, te lo dejo en tus manos, ya no puedo más. Tú sabes que tú no puedes cambiar la forma de ser de una persona. Déjasela en sus manos. Si tienes un problema muy fuerte, Dios ya lo conoce y ya hasta sabe la respuesta de cómo le va a hacer. Deja que sea Dios en tu vida. Fíjate, decía Job, y cómo me encanta Job, porque decía, de oídas te conocía, ahora sí te conozco, ahora sí ya sé de ti, ahora sí ya sé cómo eres. Tuvo que pasar un proceso fuerte. Tuvo que pasar un proceso muy fuerte, pero ya conocía a Dios. Se enojó, dijo, tornó. Y fue cuando Dios empezó a hablar con él. De ok, yo te voy a contestar todo lo que me dices. Pero cuando yo pregunte, tú me vas a contestar todo lo que hay. Y fue en esa relación con Dios cuando Job entendió mejor lo que Dios estaba haciendo. Igual hablábamos el domingo de los profetas, bueno, de los ministros de Dios, sí, de las personas de la palabra de la Biblia. Hablábamos el domingo de ellas, de cómo se enojaban, cómo se desesperaban, cómo se deprimían, cómo decían, bueno, pues ya no quiero hacer nada, ¿no? Y ya después, en la semana, Dios me fue diciendo, porque me conocían. Por eso se enojaban, por eso decían, por eso tornaban. Y aquellos que se deprimían era porque no me conocían. Sí. Y sí es cierto, si tú lees en la Biblia, si tú lees los profetas Isaías, Jeremías, David, Daniel, si tú ves todos ellos, había momentos de enojo, sobre todo Jonás. Jonás sabía exactamente que iba a ser Dios si él llevaba la palabra. Jonás no quería que el pueblo se salvara, porque era un pueblo idólatra, malo, de lo peor, perverso. Sí. Y decía, es que si yo voy y les digo lo que Dios me dijo, que o se arrepienten o se va a venir en contra de ellos, y se llegan a arrepentir, Dios los va a perdonar. O sea, este Jonás sabía lo que iba a pasar. Y no quería, él quería condenarlos. Sí. ¿Por qué? Porque eran sus fuerzas, en su forma, en su conocimiento. Y no quería él. Se enojó con Dios, no quería ir. Sí. Y total, Dios lo convenció, Dios le dijo, Dios le mostró. Y ahí va Jonás a decirles al pueblo.
y el pueblo se arrepiente. El pueblo vuelve a Dios. Y ahí va Jonás bien enojado. Sí, bien enojado. ¿Para qué le había dicho? Sí, ¿para qué había ido si de todas maneras Dios los iba a perdonar? A pesar de ser como son. ¿Por qué o para qué para qué fue él a decirles? Sí. Es tremendo, pero es cierto. Y a mí me daba risa porque aquellos que vamos conociendo a Dios, sabemos que pasamos por ese tipo de enojos. Sabemos cómo es Dios. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, porque lo que queremos seguir haciendo en nuestras fuerzas y en nuestro conocimiento, en nuestra idea. Por eso queremos seguir peleando con Dios. Y Dios dice, no, espera, tranquilo, sereno, yo soy Dios. Déjame a mí. Entrégame tus problemas, ya no te cargues, decía Jesús. Si estás cansado y estás cargado, entrégame a mí las cosas. Imagínate, yo te invito a que te pongas a pensar cuántas cosas has querido hacer en tus fuerzas. ¿Cuántas cosas ya no puedes si quieres seguir haciendo las cosas? Deja que Dios sea Dios. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Solo pídele a Dios. Yo le pedí a Dios, bueno, Señor, dame tranquilidad. Ayúdame a saber esperar. Señor, es que... Y empezaba a decirle todo mi enojo. Es que no me parece esto, es que... Y empezaba yo a entregarle a Dios. Y Dios a través de su palabra me decía, espera. A través de mi pensamiento me decía, espera. A través de mi corazón me hacía sentir, espera, tranquilízate. Yo estoy en esto. Yo te invito. Yo te invito a que sigas conociendo a ese Dios maravilloso. Que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir platicando después. Bendiciones.